Son las 7:39. Damos la bienvenida a Viviana Herrera. Ella es coordinadora del programa de América Latina Mining Watch Canada. Mining Watch Canada es una organización no gubernamental con sede en Ottawa, en Ontario, fundada en el año de 1999. Tiene como misión actuar como observatorio de la industria minera en Canadá y en el mundo, promoviendo la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y las comunidades afectadas por la minería. Mining Watch Canada ha realizado amplios estudios e interacciones con otras entidades que han seguido el largo proceso de estudios en Loma Larga o Quimsacocha, aquí en la provincia de la Azuay. Le damos la bienvenida a Viviana. Quisiéramos saber cómo han tomado ustedes también este anuncio hecho desde la Cámara de la Minería, en el sentido de que se ha cumplido ya con la consulta previa, libre e informada que exige la ley ecuatoriana como un paso previo para iniciar la explotación minera en Quimsacocha. Bienvenido. Muy buenos días y pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes, y saludos a todas las oyentes. Pues estamos muy preocupadas aquí en Mining Watch Canadá, así como varias organizaciones de la sociedad civil canadiense, y hacemos eco de las preocupaciones que han sido resaltadas por grupos en Cuenca, como el Cabildo por el Agua, como Estados Unidos, pero también como de las comunidades en Escaleras, de la FOA, que desde diciembre, cuando supimos que habían estos primeros intentos de consulta, pues se han manifestado públicamente por medio de declaraciones, de ruedas de prensa, expresando y resaltando específicamente la arbitrariedad de este proceso de consulta, ¿no? Es bastante preocupante porque ya, como ustedes bien saben, ya se han realizado en los últimos más de 10 años al menos 3 consultas en Cuenca, en Girón, en la provincia de Azuay, donde la mayoría de la población se ha manifestado y ha votado en defensa de la protección de las cuencas hidrográficas y de los ríos en Cuenca, y en contra de la explotación minera en estos lugares tan claves para el agua. Entonces, o sea, ya hay precedentes muy fuertes como estas consultas. Están varios también estudios, como usted acaba de mencionar, que se han realizado a lo largo de los años y que han ratificado lo que las comunidades han dicho, ¿no? De que este es un proyecto que no es viable. Y que representa va a representar problemas muy grandes para la salud y la vida de la población. Solamente para citar 2, y quizás podemos hablar de eso después, como el informe de Terrae, una consultora ambiental muy reconocida en América Latina, basada en Colombia, que en el 2022 en su estudio dijo que este proyecto no era viable. El informe de etapa del año pasado, que también decía que este proyecto no es compatible con la vida y con el agua. Pero más allá de eso, como sabemos, y yo creo que es uno de los temas más preocupantes desde que este proceso de supuesta consulta se ha llevado a cabo con muy pocas personas. No fue llevado a cabo con las personas y con las comunidades directamente afectadas por este proyecto, pero mucho más allá de este tema. Y como lo dice muy bien Estados Unidos en un comunicado que sacaron el día de ayer, y que es respaldado, ¿no?, por abogados muy reconocidos, y es que dicen que este proceso de consulta no se pudo haber realizado en primer lugar porque para que
esta exista, debe haber una ley que regule la consulta previa y esta no existe todavía. Entonces, solamente para decir que es bastante preocupante este anuncio que se ha hecho y deja bastantes cuestionamientos. Viviana, muy buenos días. Indiscutiblemente es un tema que preocupa, además por la forma en la que la Cámara de Minería ha anunciado, calificando esta consulta previa, libre e informada como un hito histórico en el país que abrirá las puertas para los proyectos que podrían venirse o que están a la espera y a la expectativa. Dice que es la primera consulta que se ha realizado de esta naturaleza en el país, pese a que no existe, como usted mismo nos acaba de ratificar, una ley para el efecto. Sin embargo, esto abriría las puertas, además, no solo para avanzar en el proyecto extractivo o en la fase de extracción aquí en Loma Larga, sino en otros proyectos a nivel de todo el territorio nacional. Me parece que tenemos apagado el micrófono, Viviana, no le estamos escuchando. Perdón, sí, disculpen. Definitivamente, ese es uno de las preocupaciones más grandes. Cómo esto puede ser un precedente para otros proyectos en el país y es por eso que hay que cuestionarlo con toda la fuerza posible, en el sentido de de desmitificar lo que acaba de pasar. Porque, como sabemos, hay varios proyectos en una fase avanzada en Ecuador, y estos proyectos, la mayoría de estos son proyectos mineros canadienses, ¿no? Que se están llevando a cabo en Ecuador con violencia. Y con falta de consentimiento por parte de las comunidades. Y hay muchos que podemos destacar, como el proyecto de La Plata en Palo Quemado, como el proyecto el Domo Curipamba en Las Naves, provincia de Bolívar, y varios más que se han realizado, tienen similitudes muy parecidas a lo que está pasando en el páramo de Quimsacocha con Loma Larga, ¿no? Procesos de consulta en los casos de Las Naves y Palo Quemado, ¿no? Donde procesos de consulta para una consulta ambiental se han llevado a cabo con violencia, con coerción y criminalizando al menos 100 personas en este proceso en los últimos 2 años. Entonces, muy preocupante esta situación y lo que puede esto representar para abrir la puerta a otros proyectos mineros canadienses. Cuéntenos sobre las empresas que están detrás de esto, que justamente, como usted lo señala, son empresas canadienses. Está Dundee Precious Metals, actual compañía que sigue con este proyecto. En forma previa estuvo IAMGOLD, otra transnacional canadiense en minería. ¿Cómo estas empresas interactúan, por otra parte, con el gobierno canadiense? ¿Qué explotaciones mineras tienen allá en ese país, así como en otras partes del mundo? ¿Y por qué han puesto su ojo, su interés aquí en Ecuador desde hace varios años? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, las empresas que usted acaba de mencionar, como Dundee Precious Metals, basado en la ciudad de Toronto, IAMGOLD y las otras de las cuales hablamos, como Atico Mining y otras más. La verdad, todas estas empresas que están operando o que quieren avanzar proyectos mineros en Ecuador no tienen proyectos aquí en Canadá. Estas son compañías que llamamos juniors o en el caso de Dundee Precious Metals, que sí tienen minas en operación, pero en otras partes del mundo, en África y en Europa del Este. Entonces, ninguna de estas tienen operación aquí en Canadá, pero lo que sabemos es de que tienen un historial bastante cuestionable en cuanto a violación de derechos humanos, a contaminación ambiental en otras partes del mundo. Entonces, de ahí es donde viene la preocupación por parte de las comunidades en Ecuador, en diferentes provincias, como en la provincia de Azuay, ¿no? De
de que cómo estos patrones de comportamiento de estas empresas en otras partes del mundo pueden reproducirse en Ecuador, dado que son las mismas empresas. ¿Cuál es la relación con Canadá? Yo creo que es muy importante mencionar aquí que esto que está... todos estos proyectos que se están avanzando con violencia, con falta de consentimiento en Ecuador, se están llevando a cabo en un contexto donde estamos en un proceso de ratificación de un tratado de libre comercio entre Ecuador y Canadá, que lo que prevé es específicamente aumentar la presencia de la industria minera canadiense en Ecuador y ofrecerle mayor protección. Entonces, es en ese contexto que estamos hablando el día de hoy de este proyecto de Loma Larga y este tratado de libre comercio. Las negociaciones han sido ampliamente denunciadas, ¿no?, por comunidades indígenas, campesinas, por organizaciones de derechos humanos en Ecuador, incluidas las comunidades en el páramo de Quimsacocha. Entonces, ese es un contexto que es importante mencionar también, porque tiene definitivamente un impacto en estos procesos de por un consulta. momento en este tema del Tratado de Libre Comercio con Canadá, que se encuentra ya en sus fases finales. Ustedes como Mining Watch tuvieron una comparecencia ante el Comité Permanente de Comercio Internacional de la Cámara de los Comunes. Lo hicieron en forma conjunta con Amnistía Internacional y el Centro Canadiense de Políticas Alternativas. ¿Qué es lo que se dijo en esa ocasión sobre este Tratado de Libre Comercio? Sí, precisamente nosotros testificamos, eso fue hace más de un año en este comité, y era muy importante para nosotras como organizaciones de la sociedad civil canadiense testificar, porque en Canadá se abrió un proceso de consulta para organizaciones, para todos los actores que quisieran dar su opinión o recomendaciones al gobierno de Canadá sobre este proceso de tratado de libre comercio. Sin embargo, este proceso de consulta nunca se llevó a cabo en Ecuador. Entonces, lo que tratamos de hacer en nuestro testimonio y lo que fuimos a llevar a la ciudad de Ottawa, al Parlamento canadiense, era hacer eco de las declaraciones y de las preocupaciones que se han generado desde Ecuador, como por parte de la Alianza por los Derechos Humanos, por parte de Yasunidos, del Cabildo por el Agua, por ejemplo. Todas esas preocupaciones las trajimos, las traducimos al inglés y las dejamos por sentado en ese comité en el Parlamento canadiense, de tal manera que sí, no fueron escuchadas en Ecuador, al menos fueron escuchadas aquí por los tomadores de decisiones en Canadá. Pero ¿qué fue exactamente lo que dijimos? El mensaje que llevamos fue básicamente decir que este Tratado de Libre Comercio, desde el primer día cuando se anunció en el 2023, cuando se anunciaron estas conversaciones exploratorias para un posible Tratado de Libre Comercio, se ha dicho desde el comienzo que este es un proceso inclusivo, respetuoso de poblaciones indígenas, y de las mujeres y de los derechos humanos. Sin embargo, ese no ha sido el caso, eso no hay prueba de eso. Entonces fuimos a decir que este es un proceso que se ha llevado a cabo sin el consentimiento de las comunidades directamente afectadas por la industria canadiense, quien es la que se va a beneficiar de un posible tratado de libre comercio. También fuimos a decir, dejamos por sentado, por ejemplo, específicamente el proyecto de Loma Larga.
y cómo pese a todas las, al menos 3 consultas que se han llevado a cabo a lo largo de los años, la empresa Dundee Precious Metals ha insistido con llevar a cabo este proyecto, pese también a las sentencias por parte de la Corte Constitucional del Ecuador, cómo esta empresa sigue insistiendo con violar los derechos de la población. Esto quedó en el historial del comité y de hecho generó varias preguntas por parte de varios parlamentarios canadienses, quienes no podían creer cómo una empresa canadiense se rehúsa a acatar la ley nacional y acatar un referendo que ha sido reconocido por la ley ecuatoriana. Entonces, eso lo dejamos por sentado y de hecho, después de ese comité parlamentario en la ciudad de Ottawa, donde usted, como decía, también participó Amnistía Internacional Canadá y trajo toda esta perspectiva de violaciones sistemáticas de derechos humanos en Ecuador y cuestionó cómo Canadá puede estar negociando un tratado de libre comercio bajo tales condiciones. A los pocos meses, en junio del año pasado, junio del 2024, este mismo comité produjo un reporte resumiendo todo lo que se había dicho durante este comité parlamentario y una de las recomendaciones de este comité fue que no se debería ratificar ni seguir con este tratado de libre comercio hasta que las comunidades en Ecuador directamente afectadas fueran consultadas. Sí, puedo agregar algo que creo que es bastante importante, es de que también durante este comité parlamentario no fueron solamente las organizaciones de la sociedad civil que fueron a testificar, pero también testificó la industria minera y testificó el embajador de Canadá en Ecuador. Y quedó muy en evidencia el apoyo el apoyo por parte de Canadá a las empresas mineras canadienses en el Ecuador. Viviana, algo que generó preocupación en estas sesiones y luego en reuniones que se mantuvieron también con el presidente Daniel Noboa es que existen acuerdos confidenciales que no se los conoce, que serán divulgados solamente en última instancia. ¿Qué es lo que conocen ustedes sobre esto? Conocemos lo mismo que ustedes, muy poco al respecto. Como usted lo acaba de decir, esto está bajo temas de confidencialidad, entonces tampoco tenemos acceso a esa información, lo cual también contraviene y viola lo que ha venido diciendo Canadá sobre este Tratado de Libre Comercio, que es uno de los más transparentes que existen. Y como usted lo acaba de mencionar, hay información que no es de acceso público. Vayamos ni tampoco... Otro tema que usted lo mencionó ya, la acción de estas compañías canadienses en otras partes del mundo. Dundee Precious Metals, que tiene operaciones en marcha en Bulgaria, tuvo operaciones en Namibia, en Bulgaria, en Chelopech y Adatep, y allí se hizo extracción de oro con un proyecto que ha provocado gravísimas alteraciones en el suelo y afectaciones en la biodiversidad. Pero lo de Namibia es realmente desastroso. Allí vamos a poner en pantalla para nuestros oyentes y televidentes la portada de un informe, Communications of the Geological Survey of Namibia, un informe oficial del gobierno de Namibia, de una encuesta que se ha hecho de carácter medioambiental y se analizó este proyecto en SUMEB en Namibia de fundición de minerales que ha generado contaminación por arsénico, afectando la salud de los residentes. En pantalla también parte de este informe oficial del gobierno de Namibia que habla que tras actividad minera de 100 años en esa zona se ha hecho esta encuesta de carácter científico y los resultados analíticos dan cuenta de más de 550 muestras de suelo tomadas alrededor del complejo de fundiciones que muestran concentraciones críticas de arsénico, cadmio, cobre y plomo
que superan en parte los valores de referencia internacional para uso de suelos residenciales y agrícolas. Recientemente se conoce también que Dundee Precious Metals cedió el manejo de esta operación a una compañía china que no ha dado ningún tipo de garantía, menos muestras de o señales de una reparación ambiental en esta zona. Coméntenos, por favor, sobre estas actividades de Dundee Precious Metals. No, definitivamente ese es el caso, y este proyecto de la fundidora en Namibia, así como la mina en Bulgaria, han sido temas que han llamado mucho la atención por parte de organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, y estos casos han sido ampliamente denunciados. En el caso de Namibia, a causa de toda esta contaminación de arsénico, se han reportado decenas de casos de personas, tanto de trabajadores en la mina como de pobladores, de los pobladores alrededor de la instalación minera, que han presentado problemas cutáneos bastante graves en su piel. Y pues otros temas que son altamente preocupantes, y la empresa minera pues operó de esa manera por mucho tiempo. Y yo creo que eso es una de las cosas que debemos de cuestionar sobre el proyecto de Loma Larga en Ecuador. La falta de responsabilidad por parte de esta empresa en otras operaciones alrededor del mundo, y que nos lleva a preguntarnos qué nos hace pensar que la empresa va a operar de una manera diferente en el páramo de Quimsacocha. Solamente, y lo que esto no es una cuestión de preguntarnos o de imaginarnos un escenario como tal en el Quimsacocha. Yo creo que ya hay precedentes que estamos viendo de la forma irresponsable en la cual la empresa está operando en la provincia de Azuay, y los cuales han sido rigurosamente estudiados por entidades, por ejemplo, como Terrae, que en el 2022, en su estudio riguroso e independiente del estudio de impacto ambiental del proyecto Loma Larga de Dundee Precious Metals, fue muy contundente en sus conclusiones, ¿no? Donde decía que la empresa simplemente sabe que existe arsénico en este ambiente, y que está presente en ciertas cantidades dentro de las aguas, pero no ha previsto cómo su actividad, o sea, cómo el proyecto de Loma Larga va a agudizar esta presencia de arsénico que ya existe en este ambiente. Entonces, eso es bastante preocupante. También Terrae dijo en este reporte riguroso de que la empresa minera Dundee Precious Metals no ha realizado estudios sobre el riesgo que constituye su depósito de 5.5 millones de toneladas de relaves, ni ha estudiado tampoco de una manera responsable ni los sismos ni las lluvias que pueden inestabilizar el depósito, que pretende dejar para siempre, y quiero ser muy como contundente en esa palabra, para siempre, en perpetuidad, más de 5.5 millones de desechos mineros tóxicos en el territorio. Eso yo creo que es bastante preocupante, y es como algo que estamos viendo que más allá de lo que la empresa ha hecho en otras partes del mundo, ya estamos viendo que la empresa no ha sido responsable en la forma que está tratando de avanzar su proyecto de Loma Larga en el páramo de Quimsacocha, lo cual ha llevado a consultoras muy reconocidas en América Latina como Terrae, pero también a Etapa, por ejemplo, decir que por esas razones y el riesgo de un posible y potencial accidente de su depósito de relaves puede causar a la población, que por todas esas razones este proyecto es simplemente no viable.
Ahora, otro de los temas que no dejan de ser una preocupación, Viviana, es el tiempo en las respuestas de la justicia local, de la justicia nacional, pero también de organizaciones internacionales en las que las comunidades, por ejemplo, de Loma Larga han interpuesto acciones para impedir que avance este proceso que va a concluir si se da realmente paso con la extracción de minerales en la zona de Loma Larga. Este es otro tema que dificulta respuestas oportunas que puedan blindar de alguna manera estas zonas y estos sectores, los tiempos. Perdón, disculpa, tuve un problema con el sonido. ¿Me puedes otra vez hacer la pregunta? No escuché muy bien. Sí, lo que decía es que otro tema que no deja de ser una preocupación es los tiempos que tardan las respuestas de la justicia local, de la justicia nacional e incluso y mucho más de los organismos internacionales ante los cuales las comunidades ya han interpuesto acciones para intentar brindar de alguna manera la zona de Quimsacocha, este páramo que además es de vital importancia para Cuenca. Sí, o sea, totalmente. Yo creo que el tema de los tiempos y la falta de respuesta por parte de las autoridades, eso es un tema de ser gobiernos responsables y transparentes, ¿no? Eso me hace pensar muy específicamente hace 2 años cuando junto con las diferentes colectividades en Cuenca como Yasunidos, el Cabildo por el Agua, la FOA, las escuelas de agroecología en el páramo de Quimsacocha y otros más, estuvimos tratando muy fuertemente de tener acceso al estudio de impacto ambiental del proyecto. Esto es un estudio que debería ser público, o sea, de acceso público, y no lo pudimos obtener a tiempo. Y esto es esencial para las comunidades tener acceso para que puedan estudiarlo, puedan conocerlo y así poder ellas mismas tener una información, poder tomar una decisión informada sobre cuáles son los riesgos de un potencial proyecto. Y eso nunca lo hubo, pese a todos los esfuerzos que hicimos colectivamente para acceder a este estudio de impacto ambiental. Finalmente se obtuvo, pero con muchas trabas, algo que no debería de ser el caso, porque, por ejemplo, Ecuador es signatario del Acuerdo de Escazú, así que todo este tipo de información que concierne a las comunidades debería de ser de acceso público y debería de ser dada en un tiempo razonable. Otro punto muy importante, Viviana, es que el proyecto Loma Larga no es la única ambición que tiene esta compañía minera y otras compañías mineras, tanto de Canadá como de otros países que están trabajando en Ecuador. Vamos a poner nuevamente en pantalla, por favor, las áreas que están asignadas para minería aquí en el Cantón Cuenca. El proyecto Loma Larga no sería sino la punta de lanza de un plan que terminaría convirtiendo prácticamente a todo el macizo de El Cajas en un distrito minero. Para el Ministerio de Minas, el proyecto Loma Larga es un primer proyecto que continuaría luego con otras concesiones y proyectos atravesando todo el macizo del Cajas, lo que significaría la destrucción del ecosistema y en consecuencia la destrucción y contaminación de las fuentes de agua de Cuenca. En un pequeño recuadro que aparece ya en nuestra pantalla están allí parroquias del Cantón Cuenca, parroquias rurales del Cantón Cuenca y la cantidad de hectáreas asignadas. En Sayausí, 4.768, en Baños, más de 10.000 hectáreas, en Chaucha, 9.000 hectáreas, en Molleturo, 21.000 hectáreas. Estos son en total 46.000 hectáreas en el Cantón Cuenca, lo que significa casi un 15% del territorio de esta ciudad. Sí, definitivamente. No estoy muy familiarizada con todas estas concesiones mineras en Azuay, pero definitivamente esto es algo que es muy preocupante, especialmente porque sabemos cómo todas estas corrientes y esta cuenca hidrográfica provee de agua potable
a la provincia, ¿no? Tanto a la población de Cuenca, sus alrededores y muchas más. Entonces, todo este tema de concesiones que probablemente han sido dadas sin el consentimiento, sin el conocimiento de las comunidades, es bastante preocupante. Así es, este tema fue tocado en el gobierno del presidente Moreno, entonces se anunció que se suprimían esas concesiones, pero el ministerio no las ha retirado, únicamente se la ha borrado de algunos mapas, pero las concesiones siguen dadas. Es una verdadera amenaza que se tiene en esta ciudad, cuyo valor radica justamente en los 4 ríos que recorren esta ciudad, que se verían afectados por los proyectos mineros. Para finalizar, cuéntenos qué más tiene en la hoja de ruta su organización con respecto a estos proyectos mineros en Ecuador. Pues en este momento yo creo que uno de los enfoques es el tema del Tratado de Libre Comercio y cómo esto puede habilitar, promocionar y proteger a empresas mineras canadienses como Dundee Precious Metals. Sabemos que las negociaciones para este Tratado de Libre Comercio finalizaron en febrero de este año y ahorita está en un proceso de ratificación. Entonces, así como muchos grupos de derechos humanos, ambientales, así como las comunidades en Ecuador se están movilizando para denunciar y tratar de impedir de que este Tratado de Libre Comercio sea aprobado y ratificado por la Corte Constitucional en Ecuador. Asimismo, nosotros aquí en Canadá, junto con organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, estamos movilizados, haciendo eco de estas preocupaciones que vienen desde Canadá, y también nosotros como es nuestra responsabilidad como canadienses de hacer presión sobre Canadá para que este proyecto no sea ratificado. Aquí tenemos un nuevo gobierno que fue electo hace 2 semanas, tenemos un nuevo gobierno, mismo partido político, diferentes caras, pero lo vemos como una oportunidad para hacer presión y para comunicarle al gobierno de Canadá, al nuevo gobierno que ha tomado posición, de recordarle lo que hemos hecho por más de 2 años para denunciar y para elevar las preocupaciones en Ecuador. Entonces, eso es en lo que estamos ahorita en parte concentrados junto y coordinando con organizaciones ecuatorianas, porque yo creo que esto va a tener repercusiones muy importantes para ambos países, pero especialmente para Ecuador, porque algo que es lo que estamos diciendo es de quien va a salir beneficiado de este Tratado de Libre Comercio es Canadá, y quien va a salir perjudicado es Ecuador. Algo que no podemos dejar de lado y que le agradecería también comentarlo antes del cierre, Viviana, es el comportamiento desde el punto de vista ético de estas compañías canadienses, en este caso concreto de Dundee Precious Metals, con esta presencia tan nociva en Ecuador, marcada por maniobras que van desde manipulación de procesos legales, connivencia con entidades del Estado como el Ministerio del Ambiente, control del discurso público, grandes contratos publicitarios que se invierten, entre comillas, en medios de comunicación, en medios digitales, en influencers, con un maquillaje de su imagen, con trabajo social, auspicio a deportistas, a programas sociales, incluso un programa que le está manejando actualmente la esposa del presidente Daniel Noboa en favor de mujeres. No, definitivamente es un comportamiento, como usted lo acaba de mencionar, es un comportamiento nocivo que va contrario a lo que la empresa dice, ¿no? En sus informes de sostenibilidad, por ejemplo, o lo que dice a sus inversores, que esta es una empresa responsable, que respeta los derechos de las comunidades. Eso evidentemente no es así. E igualmente, viendo los comunicados o las entrevistas que ha dado la Cámara de Minería del Ecuador esta semana sobre este supuesto respaldo
al 100% por parte de la comunidad de Escaleras al proyecto, pues sabemos que no es así. Y la Cámara de Minería del Ecuador dice que esto abre las puertas a la minería responsable. Pero nosotros nos preguntamos, ¿es esto la minería responsable? La minería que se lleva a cabo sin el consentimiento y con violencia de las comunidades. Todo este tema de publicidad y de maquillaje que está llevando a cabo la compañía dentro de las comunidades para cooptarlas, ¿no? Eso es algo que no es un caso aislado, desafortunadamente, es así como operan las empresas mineras, pero es importante denunciarlo, es importante de conocerlo y estar muy atentos a esto. Y yo sé que esto es algo que las comunidades y los colectivos en Azuay han estado muy pendientes en denunciar. Porque lo que pretende la empresa es mostrar al exterior, hacia sus inversores, que tiene una licencia social, que las comunidades lo apoyan, pero no es así. Y sabemos que esto es súper importante para las empresas mineras, todo este tema de la llamada licencia social, porque esto es lo que permite avanzar proyectos y esto es lo que les permite generar capital para desarrollar sus proyectos mineros. Sin capital, sin inversión, no hay minería. Entonces, esta es una de las razones por las cuales llevan a cabo todas estas actividades corporativas entre las comunidades y por eso es tan importante el trabajo que hacen las comunidades y los colectivos en Azuay para asegurarse de desmentir y de llevar a cabo, de visibilizar las realidades en el territorio. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Declaraciones de Viviana Herrera. Ella es la coordinadora del programa de América Latina de Mining Watch Canada o Alerta Minera Canadá. Son las 8:16. Por años trabajé como chofer de un taxi.